Existen dos tipos de datos en Java, los datos primitivos y los datos de referencia. En este video nos centraremos en los datos primitivos. Existen 8 datos primitivos soportados por el lenguaje Java. Estos están predefinidos y son nombrados por una palabra clave. Veamos ahora en detalle los 8 tipos de datos primitivos. Byte. El tipo de dato byte es un entero de 8 bits complemento 2. Su valor mínimo es -128 y el máximo 127. Este tipo de dato se puede utilizar para ahorrar memoria en grandes arrays, donde el ahorro de memoria realmente importa. También se pueden utilizar en lugar de int, donde sus límites ayudan a aclarar el código. El hecho de que el rango de una variable es limitado puede servir como una forma de documentación. Short. El tipo de dato short es un entero de 16 bits complemento a 2. Su valor mínimo es -32.768 y el máximo 32.767. Se aplican las mismas directrices que con byte. Puede utilizar short para ahorrar memoria en grandes arrays en situaciones en las que el ahorro realmente importa. Int. El tipo de dato int es un entero de 32 bits complemento a 2. Tiene un rango muy grande. Generalmente este tipo es la elección predeterminada para valores enteros, a no ser que haya una razón, como las mencionadas anteriormente, para elegir otro. Este tipo de dato normalmente será lo suficiente grande para los números que su programa vaya a utilizar, pero si necesita un rango más amplio, utilice long. Long. El tipo de dato long es un entero de 64 bits complemento a 2. Tiene un rango aún más grande que el del int. Este tipo de dato se utiliza cuando se necesita un rango de valores más amplio que el proporcionado por int. Float. El tipo de dato float es un dato en coma flotante de 32 bits y precisión simple. Al igual que con un byte y short, se recomienda usar float en vez de un double si se necesita ahorrar memoria en grandes arrays de números en coma flotante. Double. El tipo de dato double es un dato en coma flotante de 64 bits y precisión doble. Normalmente, este tipo de dato es la elección predeterminada para valores decimales. Boolean. El tipo de dato boolean solamente tiene dos valores posibles, true o false, verdadero o falso. Utiliza este tipo de dato como conmutador para la evaluación de condiciones verdadero o falso. Este tipo de dato representa un bit de información, pero su tamaño es algo que aún no está definido con precisión. Char. El tipo de dato char es un solo carácter Unicode de 16 bits. Tiene un valor mínimo de 0 y un máximo de 65.535. Bueno, en esta lección vimos todo lo relacionado a los tipos de datos primitivos usados en Java. Esperamos que el video haya sido de su agrado y les ayude en su proceso de aprendizaje. Muchas gracias por su atención.